no podemos irnos a la cama con la panza tan llena que el cuerpo tenga que decidir, ok, ¿qué hago? ¿Digiero o duermo? Porque no puedo hacer las dos cosas. Las medicinas no van a suplir una buena higiene de sueño. Es muy importante la construcción de vínculos, es muy importante que haya esta nutrición de tu afecto con las personas importantes para ti. Si estás teniendo dificultades para tener vínculos, si estás teniendo dificultades y te sientes con mucha soledad, esta es una llamada de atención para que platiques con un especialista en salud. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar. Bueno, aquí estamos con el doctor Rodrigo Corona, psiquiatra, psicoanalista, creador de contenido y TikToker. ¿Cómo estás? Eso es lo último que agregamos al currículum, lo de ser TikToker, ¿verdad? Claro, pero ya todos somos TikTokers, ¿no? Muchas gracias. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias por recibirme esta tarde, Mario. Muy bien. Fíjate que yo estaba entrevistando a una doctora que se llama Brenda Tello. Es pediatra, dermatopedia. Y al final del episodio siempre les pregunto a todos, ¿a quién te gustaría que entrevistara en el podcast? Y ella mencionó tu nombre. Ella fue la que me dijo, mira, no lo conozco, pero lo sigo en TikTok. Y yo vi un video que él se agarraba el pelo y se agarraba y habla de psiquiatría padrísimo y ya. Ahí quedó la plática y luego me manda el video por TikTok. Y lo vi. Y yo dije, wow, a mí me encantó. Yo vi el video, me fui así a ver. El de una pastilla no te va a quitar el insomnio. Ajá. Y me encantó la información. Y dije, no, lo tengo que invitar, ¿no? Y por eso fue de que te busqué por todos lados, ¿eh? Te escribí por TikTok, por Instagram, y al mail, ¿no? Pues, muchas gracias por la insistencia. La verdad es que hemos estado bastante ocupados en estos últimos meses, entonces sí poder asignar tiempo para cumplir con esta obligación que uno tiene de compartir contenido en redes, pues es importante no abandonarla, pero al mismo tiempo coordinarlo con las obligaciones que uno tiene como tratante, pues se puede convertir en un verdadero malabarismo. Sí, claro. Muy bien. Y quiero saber cómo empezó tu mundo en la psiquiatría. ¿Por qué escogiste ser psiquiatra? Esa es una respuesta muy complicada. Decía mi maestro de biología en la preparatoria, el maestro Oswald Basurto, que una buena pregunta no suele tener una buena respuesta. La realidad es que las influencias para hacerse psiquiatra yo creo que pueden venir de muchas partes. En parte siempre el apetito por la cultura, el apetito por cómo es que las personas interpretan su mundo, yo creo que es algo que puede ser parte del ADN de muchos especialistas, colegas míos. También una vena artística que pueden tener muchos colegas míos que pues, les gusta mucho las humanidades, que les gusta mucho las ciencias sociales, pero al mismo tiempo tienen este llamado vocacional a dedicarse a la medicina y en muchas ocasiones es lo que los va dirigiendo en esta dirección. Yo la verdad es que no tengo ese ADN, la realidad es que yo quería ser cardiólogo. Órale. Ajá. Yo también, ¿eh? Entonces yo quería ser cardiólogo, fui paramédico cuando era adolescente. Entonces me gustaba la medicina de urgencia, me gustaba estudiar, pues, tú sabes estas cosas que tienen que ver con el ACLS, el PHTLS, medicina de trauma, medicina de urgencias. Sin embargo, pues distintas circunstancias personales de la vida me fueron orientando a identificar la importante relevancia que tiene nuestro quehacer la relación médico-paciente. Entonces, la relación médico-paciente en muchos casos es uno de los factores más curativos que tenemos cuando estamos practicando la medicina. Entonces, en un momento determinado, yo hice un balance de muchas cosas que podían determinar cómo iba a ser mi estilo de vida una vez siendo especialista. Admiro mucho el trabajo de los cirujanos, pero pues yo contemplaba que era un estilo de vida que pasa una factura bastante grande al cuerpo. Claro. Y también a las relaciones personales. En ese momento de mi vida yo consideraba muy importante dar un cuidado especial a mis vínculos familiares en ese momento particular que estaba yo viviendo y también el tener un lugar donde sirviera todo lo que había aprendido a lo largo de mis años de distintos aspectos que tienen que ver con la antropología, con la cultura pop, con la forma en la que uno se comunica con los demás. Y yo había hecho mi servicio social
en investigación en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ahí estuvimos trabajando con pacientes que padecen epilepsia refractaria a tratamiento farmacológico y entonces eran candidatos para hacer psicocirugía. Entonces, pues ¿Qué, una qué vez... es? Perdón que te interrumpa. ¿Qué es la psicocirugía? La psicocirugía son intervenciones quirúrgicas que van a tener un resultado sobre las funciones mentales arbitrariamente llamadas superiores, es decir, pensamiento, emoción y conducta. ¿Y qué tipo de intervenciones? Son las intervenciones en las que a mí me invitaban a participar como camarógrafo. Yo admiro también mucho el trabajo de los camarógrafos. Era callosotomías, lobectomías parciales. Ok, o sea, es abrir el cráneo. Sí. Y una vez que uno ve el cerebro en vivo y uno ve justamente cómo funciona el lenguaje, el procesamiento de información en vivo, en directo, tocando el cerebro, pues es muy difícil desver eso, ¿no? Sí, O sea, hay cosas que uno ve y no las desves. Entonces, pues uno se enamora de la neurociencia, uno se enamora del cerebro y de cómo funciona. Entonces, pues tenía opciones, ¿no? Neurología, neurocirugía o psiquiatría. Entonces, pues descarté la cirugía por este aspecto y yo la verdad es que me sentí más afín a trabajar con el lenguaje. Okay. Entonces, así es como me orienté hacia la psiquiatría. ¿Y tú alguna vez tuviste como algo de oratoria? Porque hablas muy bien, o sea, No, pues muchas gracias. ¿Qué te vas a tomar? Ahorita estamos con cafecito, pero más tarde. No, bueno, no nada Nunca. nada que fuera excedente a la preparación de la básica. educación media superior, ¿no? Oye, y luego vi en una conferencia que le decías, si alguien tiene depresión o ansiedad, es como, y que tú le digas, échale ganas, no te deprimas. Es como si tú le dijeras al páncreas, un diabético, échale ganas, produce más insulina. O sea, me dio mucha risa porque es cierto, si tú ves a alguien con ansiedad o depresión, uno que no lo tiene, o que a lo mejor no sabe que lo tiene, dice, hey, tranquilo, todo, no tiene nada. ¿No? ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿cómo podemos ayudarle a esa gente? Vivimos en una sociedad donde carecemos mucho de la compasión. Nos cuesta mucho trabajo ponernos a pensar tan solo que la vivencia de otra persona es tan válida como la nuestra y puede ser totalmente diferente. Wow. En esa total diferencia, pues incluso puede ser opuesta a la nuestra. Y también idealizamos mucho el rol de la voluntad. Los síntomas de los trastornos psiquiátricos no son voluntarios. Y entonces esto genera mucha confusión porque pues, puede ser muy frustrante para muchas personas que una persona no siga las indicaciones, ¿no? Puede ser muy frustrante que no acceda, que no abra la mente justo a contemplar cuál es tu punto de vista cuando estás hablando con esta persona que padece de algún tipo de trastorno psiquiátrico. Pero esa es justamente la condición. La condición es ensimismarse, encerrarse en la propia visión que uno tiene y no tener la capacidad de admitir nueva información para modificar las creencias. Esto nos pasa a todos en mayor o menor medida. ¿Qué tanto defiendes tú tus convicciones sin poder admitir nueva información que cambie tus convicciones? Que ante nueva evidencia puedes pensar distinto. Y yo creo que esa es una pregunta que todos nos podríamos hacer. ¿Qué tan abiertos estamos a que nueva información modifique lo que pensamos? Claro. Yo le suelo decir a mis pacientes, yo llevo 20 años trabajando con pacientes que tienen este tipo de dificultades en su vida y en muchas ocasiones estoy yo charlando con ellos y dicen, no lo había visto de esa forma, no lo había pensado así. Y ahí es donde yo digo, bueno, es que yo por esto cobro, ¿no? O sea, esto es lo que yo estoy cobrando. Si tú de alguna manera, durante una charla, yo te digo algo que te hace pensarlo diferente, que te hace verlo desde otra perspectiva, entonces ya logré descolocarte de donde estabas encerrado y sacarte un poco de esa prisión de tu pensamiento y pararte en otro sitio donde lo ves diferente. Un poco en broma, ¿no? Vemos las fotos del David de Miguel Ángel. Sí. Y entonces, pues, si tú giras alrededor, pues le ves las nalgas, ¿no? Sí, bueno. O sea, lo ves desde otra perspectiva y contemplas otra visión que no suele aparecer en las fotos, ¿no? Otra estatua que jamás se le hace justicia a la victoria de Samotracia en el Museo del Louvre. Es muy diferente verla desde distintas perspectivas porque generalmente la fotografía que te ponen suele ser desde cierta perspectiva, pero contemplarlo desde otro lugar te da una riqueza y una forma a veces distinta de contemplar un problema. Muchas veces el que no encontramos una solución a nuestros problemas es cómo estamos formulando las preguntas.
Esto no lo digo yo, esto es algo que yo he aprendido de muchas personas, pero la forma en la que tú formulas una pregunta es lo que te conduce a una respuesta. Si no encuentras una respuesta a tu pregunta, cambia la forma en la que estás formulando la pregunta y quizás llegues a otras respuestas. Ok. No, pues ya están viendo cómo va a estar la plática, ¿eh? Muy completita. Y vamos antes de entrar a las preguntas que que yo quiero saber, porque yo quiero aprender aquí también de higiene de sueño, de manejo de estrés, ansiedad, ese tipo de cosas, que yo lo veo en consulta mucho. O sea, todos mis pacientes por problemas de pelo, acné, melasma, tienen algo de fondo, ¿no? Entonces sí vale la pena. Yo refiero muchos a psiquiatría y luego a mí me dicen, ¿por qué el psiquiatra si no estoy loco? ¿No? ¿Qué tan común te topas tú con eso? Que te Bueno, digan... lamentablemente este es el estigma. El estigma tiene que ver con todas estas presuposiciones, estos prejuicios que tiene una persona por tener una condición. En este caso, el tener un trastorno psiquiátrico, el tener un problema de la emoción, el pensamiento, la conducta, acarrea ciertos prejuicios con respecto a tener un problema de este tipo. Muchas personas que tienen este tipo de dificultades con el manejo o la tolerancia a sus emociones, su pensamiento, su conducta, creen, gracias Hollywood, que el tratamiento va a arrebatarles del ejercicio de sus derechos humanos, que van a ser encerrados, que van a ser amarrados, que se les van a prescribir tratamientos farmacológicos que de alguna manera van a perturbar su voluntad, que los van a generar una dependencia, que los van... De alguna manera, este es uno de los grandes temores que tiene una persona que enfrenta el diagnóstico de un problema psiquiátrico, es que está amenazada su condición humana. Uh-huh. Sí, que no quiero estar como zombie, te dicen. Ajá, o sea, si la condición humana está caracterizada por tu ejercicio de tu libertad, del ejercicio de tus derechos, entonces el tener un trastorno psiquiátrico de alguna manera está amenazando esta noción de que tú tienes, pues vaya, libre albedrío, voluntad, etcétera, ¿no? Entonces eso confronta mucho al que recibe un diagnóstico de este tipo. Y por el otro lado, pues yo nunca he visto una película donde el villano sea el nefrólogo. Sí, Yo nunca he visto tú eres el villano siempre. Ajá, entonces, Sí. gracias Hollywood nuevamente. Yo siempre veo que en las películas Camisas de fuerza y tal. es el antagonista, es el que está conspirando con las inteligencias artificiales, con los extraterrestres para mantener sometida O con el millonario, el esposo que quiere meter a la esposa a un manicomio. Así es, siempre ¿no? es un acto perverso, ¿no? Sí. El que siempre te presentan al psiquiatra como en este lugar de falla técnica, de poca ética, de un perjuicio, incluso, no sé, la edad de tu auditorio, quizás no se acuerden, pero había una telenovela que era El extraño retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez. No me tocó. No, pues no te tocó. Ahí estamos revelando nuestra edad, querida audiencia. Pero ahí, pues la villana, incluso en una telenovela mexicana, era la psiquiatra. Órale. La villana de la telenovela, ¿no? Que quería convencer a Lucía Méndez que estaba loca, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas que tenemos. Entonces, uno de los trabajos que yo tengo, que yo he asumido como mi responsabilidad, es acercar la imagen del psiquiatra, la imagen de quiénes somos los que hacemos esto, quiénes Claro. somos los especialistas. Pues mira, así somos, ¿no? Somos personas así, hablamos, charlamos, tenemos familias, tenemos amigos, nos divertimos y estudiamos y vamos a congresos y tratamos de discutir cuáles son las mejores maneras de abordar un problema de salud, igual que cualquier otro especialista, ¿no? Pero bueno, esto le resta un poco de glamour. Generalmente cuando un especialista, no psiquiatra, digamos, un dermatólogo, un internista, un neurólogo, canaliza a un paciente al psiquiatra y recibe esta respuesta, yo quiero reconocer algo muy importante. Es que el paciente ya estableció una relación contigo. Ajá. El paciente puede sentir como una traición que tú lo mandes al loquero. ¿Por qué? Porque la relación médico-paciente es uno de los elementos más importantes y curativos. Independientemente que si el efecto placebo, que si la medicina basada en evidencia, la relación que uno establece con su tratante, con su médico, es curativa. Entonces, por eso es muy importante que de alguna manera todos tengamos un lenguaje en común, porque tu paciente no quiere venirme a ver a mí. Sí, claro. Tu paciente quiere que tú sigas siendo responsable de su salud. Tu dermatólogo quieres... Entonces, cuando tú ves este problema que nos lleva también a considerar el vínculo que tienen los problemas
de el pensamiento, la emoción, la conducta con la inmunología, que estos Exacto. son nuevos abordajes que cada vez tienen mayor evidencia, que cada vez tienen mayor sustento. Sí, las personas que tienen caída de cabello, que tienen acné, que tienen distintas reacciones dérmicas, pues claro que van a tener algún tipo de vínculo con el manejo emocional o con la propensión a la inflamación a nivel molecular que está detrás de una depresión. Pero tú tienes que seguir siendo el doctor. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, les tienes que mencionar que es una interconsulta, que solamente estás pidiendo una opinión, que tú sigues siendo el médico, que tú no los estás abandonando, Sí. que tú no los estás mandando a que se los lleve una carroza negra encerrados herméticamente, arrastrada por caballos al Palacio de la Santa Inquisición para que los encierren con una camisa de fuerza. No, no, no es así. Es una interconsulta, como yo, psiquiatra, le puedo pedir su opinión a un internista Claro. para el mejor manejo de la hipertensión. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil saber de todo. Cuidado con los todólogos, ¿no? Yo justo eso les digo a mis pacientes, les digo, mira, tú necesitas ir al psiquiatra, yo te estoy tratando tu alopecia areata, por ejemplo, y eso me pasó hace una semana, una paciente que tenía una alopecia areata, varias placas en la cabeza, estuvo en tratamiento, se recuperó, tuvo recaída, y en la recaída le dejé su tratamiento estándar y seguía empeorando, poquito, ¿no? Entonces la reviso y le dije, mira, voy a mantener la dosis de tu medicina, vamos a mantener esto. Tú dices que tienes buena higiene de sueño, está bien, vas a terapia, está bien, quiero que vayas al psiquiatra también. Y yo te voy a ver a ti en 6 semanas. Y no vamos a ajustar medicina. Lo que va a seguir igual. Llegó hace una semana, su cita, se cerraron todas las placas. Todas las placas. Y me dijo, llegó feliz diciéndome, ahora sí duermo, ahora sí descanso, no sabes cómo me ayudó, no sabes, me dieron medicinas y yo no estoy, pero para nada zombie, estoy normal, me siento bien. Y ahí yo volteo con la asistente y le digo, ¿ves lo que siempre les digo? Que muchas veces manejando otros aspectos mejoran cosas de la piel o del pelo. Y no, la paciente pues está encantada. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces pasa que yo veo a un paciente, como si a mí no me importa, te doy tratamiento y regresa. Pero ahí yo me quedo y yo les digo, a ver, yo he tenido ansiedad, yo he sido tratado y a mí me cambió la vida tratarme. O sea, y entonces yo me quedo hablando y les digo, esto es importante, o sea, porque es para tu vida, así. Y se quedan así luego, porque cuando ya les dices y te abres, que yo también he ido al psiquiatra y que me he tomado medicinas y que voy a psicólogo y que ya no tomo nada y que estoy tranquilo, no he tenido problemas, ya me ven como, ah, ok, él se abrió, él me está dando un consejo y ya aceptan ir. Y ya no lo ven como me mandó al loquero, ¿verdad? Entonces, la verdad, a mí sí me ha ayudado mucho mi experiencia de que yo he sido paciente para yo decir, oye, no, hay que echarle ganas ahí, ¿no? Y la verdad que sí mejoran mucho. Sí, de alguna manera el trabajo que estamos haciendo cuando nosotros dedicamos tiempo a crear este tipo de contenidos y acercarnos a ustedes de esta forma, donde nosotros también estamos invirtiendo nuestro estudio, nuestro tiempo, es porque queremos acercar la salud en general a la mesa, ¿no? Que no sea algo que esté guardado, que esté escondido, que esté lejano y que genere miedo por desconocido, sino acercarlo un poquito a la mesa. Y en función de eso es que hablamos de higiene de sueño con bastante frecuencia porque es algo que de pronto está muy menospreciado. Le damos mucho peso a la fuerza de voluntad, pero le damos muy poquito peso de pronto a hábitos que no vemos, que no somos conscientes, como es cuánto tiempo nos estamos dosificando para dormir en el siglo XXI, donde estamos rodeados de tantas luces, de tantos distractores, de tantos estímulos, donde pareciera mucho más atractivo desvelarse de manera crónica que reconocer cuál es la importancia para la salud en general de dormir suficientes horas de sueño. No, y después de ese video que hiciste, que bueno, que vi, del sueño, higiene de sueño, yo me compré libros de sueño y, o sea, me compré un libro que ahorita estoy leyendo, La Revolución del Sueño. Y está como muy básico, ¿no? Pero al principio viene una parte que me llamó mucho la atención, que hubo un estudio en la Clínica Mayo que ponían a gente dormir 6 horas y una dieta de 2000 calorías. Y otro grupo era gente que dormía de 7 a 9 horas, lo que quisieran, y consumían más calorías, 2600 calorías. Al final engordó el que no dormía y no el que comía más. Y yo, wow. Y luego también vi que si tú duermes
menos de 7 horas, tienes 20% probabilidad de tener sobrepeso. Pero si duermes menos de 6, 78. Y yo, wow, y no le damos valor a la higiene de sueño. Entonces, después de tu video despertó en mí tengo que investigar esto. Y yo soy doctor y no sabía todas esas bondades, ¿no? Entonces, por eso tengo que traerlo al podcast y que toda la audiencia empiece a conocer y a valorar el sueño. Entonces, hablando de sueño, ¿cuánto debemos de dormir todos los días? Varía. Varía dependiendo de tu edad, ¿Okay? varía dependiendo de tu estado de salud, varía dependiendo de cuáles son tus necesidades en la vida cotidiana para funcionar, porque todos tenemos una adaptación. Pero lo importante aquí es subrayar que si no duermes, no vas a estar saludable. Así de sencillo. Exacto. Muchas personas, digo, esto es como la paradoja del motivo de consulta. Muchas personas se aproximan con uno porque tienen una queja y quieren que se resuelva la queja. Y además lo vemos de una manera lineal. Si yo tengo esta queja, ¿por qué no me das una pastilla que me resuelva mi queja? Claro. ¿No? Ahorita ya acabas de dar un ejemplo con tu paciente que tiene alopecia areata, ¿no? A mí me pasa muy seguido que, sobre todo en el TikTok, ¿no? ¿Qué me tomo para dormir, doctor? Ya nada me hace. Claro. Ninguna medicina me hace. Me he hecho muy tolerante a todas las medicinas, ¿no? Bueno, es que uno piensa que el síntoma es no me puedo dormir y estoy pasando varias horas en la cama con los ojos abiertos sin poder conciliar el sueño. O nos dicen los pacientes, es que no dormí nada en toda la noche. Y uno dice, bueno, pues es que eso no es posible, ¿no? Porque si tú no dormieras nada en toda la noche, te estarías muriendo. Es un tipo de tortura el no dormir, ¿no? Sin embargo, es efectivamente la experiencia de estas personas que no experimentan un descanso. Y no es nada más en el momento en que se van a dormir donde tienen la dificultad. Ellos no se dan cuenta que han construido un estilo de vida donde es más importante estar activos, es más importante estar produciendo que tener el equilibrio con esta recuperación y esperan tener buen rendimiento con esto. No se puede porque tiene que haber un equilibrio. No, y la cultura también actual de, no, es que no duermas, dormir en la tumba y ponte a trabajar. Y... Bueno, así nos enseñaron en medicina, ¿no? Claro, en medicina, pues, sí. En medicina, pues, el mayor trastorno de sueño que yo tuve lo hice con el internado, ¿no? Claro. O sea, las personas que tienen estos turnos rotatorios, por ejemplo, en manufactureras o en lugares donde se están construyendo automóviles, ¿no? Les van cambiando los turnos justamente para tratar de evitar que estén dobleteando trabajos, que estén trabajando en más de un sitio a la vez. Y les van cambiando el turno y entonces tienen estas dificultades de que como te están cambiando constantemente de turno, pues entonces no puedes establecer un buen ritmo de sueño. O simplemente las personas que trabajan en cadenas de distribución y tienen trabajos nocturnos, o personal de urgencias que cubren el turno nocturno, pues más probable que tengan trastornos del sueño, porque hay dos procesos por los cuales tú produces el sueño de manera regular. Uno es el equilibrio entre tu esfuerzo, que tú estés activo, y que te sientas cansado suficiente como para que quieras descansar. Y este equilibrio se suele romper si tienes un trabajo muy sedentario, porque según tú estás trabajando, pero tu cuerpo en realidad está quieto todo el día. Entonces está dolorido, quieres acostarte, pero en realidad no te moviste mucho durante todo el día. Entonces, ¿cómo sabe tu cuerpo? ¿Cómo se genera ese contraste entre, ok, sí estuviste muy activo durante el día y ahora es momento de descansar el cuerpo? Cuando vivimos en una sociedad donde hay controles remotos, donde hay sillas ergonómicas, donde se nos pide permanecer sentado varias horas. Eso produce una dificultad. Por otro lado, el ciclo de luz-oscuridad. Claro. Nuestro organismo se desarrolló de tal manera que nos da el estímulo de liberar melatonina, una hormona que se libera de manera normal por todos los cerebros a partir de la glándula pineal cuando empieza a oscurecer. Entonces empieza a oscurecer, se va ocultando el sol, se libera la melatonina, que es una suerte de marcapaso que dispara el proceso por el cual tú te vas a empezar a sentir somnoliento poco a poco y te vas a ir a dormir. Bueno, pero si estamos expuestos constantemente a luz blanca, a luz radiante, a luz intensa, o estamos contemplando un celular Luz viendo azul. si nos dejaron en palomitas azules, entonces
¿dónde está ese estímulo que libera la melatonina? No tenemos la melatonina y se distorsiona nuestro ritmo de sueño. Entonces, los bebés cuando nacen tienen que ganar dimensiones de una manera muy veloz, entonces duermen la mayor parte del día. Los bebés solamente se despiertan para alimentarse y para ser refrescados de cualquier cosa que les haya ocurrido mientras estuvieron dormiditos, ¿no? Pero duermen 20 horas del día. Los niños pequeños duermen la mayor parte del tiempo y se quedan dormidos con mayor facilidad que nosotros, porque están en desarrollo, porque están creciendo. El sueño está relacionado con la liberación de factores de crecimiento, que tienen que ver con que se regeneren los tejidos, con que se reequilibren las hormonas. Por esto es que el metabolismo se equilibra con el sueño, dejas de ganar peso porque se equilibra el metabolismo. También se equilibra la tensión arterial. También es como se ordena el aprendizaje, se consolidan cuál es la información que es importante y cuál no. Por eso dormir antes de un examen te puede ayudar más que quemarte las pestañas. Sí, que el no dormir. Así es. Las personas que duermen bien durante la temporada de examen suelen tener mejores resultados que los que están quemándose las pestañas. Sí, que se van en vivo al examen, que eso es clásico en medicina. Típico. Te vas en vivo y... Pero le suele ir mejor al que se echó una siesta antes, el que durmió. Los ciclos de sueño duran 90 minutos, no se miden por horas, se miden en 90 minutos. Entonces hagan el ejercicio conmigo. 90 minutos es 1 hora y media, ¿de acuerdo? Sí. 2 ciclos de sueño son 3 horas. Entonces, 4 ciclos de sueño serían 6 horas. Y mucha gente vive durmiendo 6 horas. 4 ciclos. Pero tú justamente nos acabas de decir que las personas que duermen menos de 7 horas se ve que tienen dificultades metabólicas, que están en riesgo de empezar a desarrollar hipertensión arterial, de aumentar de peso, de tener resistencia a la insulina. Claro. Y poco a poco, y esto te lo dice el psiquiatra, es la fatiga y problemas de concentración. Y luego andan diciendo, es que yo creo que tengo TDAH. A ver, espérate primero, ¿estás durmiendo suficiente? Échale 1 horita y media más a tu sueño y estamos en 7.5 horas. Eso sería lo mínimo para que salieras de esa área de riesgo. Dormir al menos 7.5 horas. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 8? Porque ya no es un múltiplo de 90 minutos. ¿Y qué es lo que te pasa a ti cuando pones en tu reloj, cuando pones en tu teléfono inteligente que duermes 8 horas? Va a pasar una de 2. Va a sonar la alarma y te vas a despertar a medio ciclo con la sensación de que no acabaste de dormir y te vas a sentir fatigado, alterado, ansioso. Porque interrumpiste el ciclo completo. Como rompiste la mitad de un ciclo de sueño. O le vas a poner snooze, le vas a decir, ay, después. Sí. Le vas a poner... Como yo, le pico 10 veces cada 7 minutos. Entonces, vas a mal dormir el último ciclo y aparte ya vas a llegar tarde a todos lados porque te vas a acabar despertando tarde. Y mal dormido. Por eso, porque te trataste de obligar a dormir 8 horas cuando no son 8 horas, son 7.5 horas. Entonces la idea... Como mínimo. 7.5. Yo soy un dormidor largo. Ajá. A mí me gusta dormir. Tú eres de 9 horas. Yo soy de 9 horas. Si no hay nada que me interrumpa y puedo hacerlo, yo duermo 9 horas. Vivimos en una época bastante exigente, bastante demandante, entonces... Trato de dormir mis 7.5 horas y el fin de semana, si puedo, me aviento mis 9 horas de sueño. Dormir más de esto suele estar asociado en adultos maduros, así que saben quién era Lucía Méndez, pues ya se asocia con tener hipersomnia. Pero, por ejemplo, una niña de primaria que todavía está en crecimiento, pues entonces 10 horas es totalmente aceptable, 9, 10 horas. ¿Sí? Por eso, porque todavía se está regenerando, se está aumentando la masa. Toda la comida que entra se está utilizando para la construcción de un cuerpo que está en crecimiento. Entonces, por esto, muy importante que se haya hora a la cual mandar a dormir a los niños, y esto es uno de esos argumentos de por qué hay que limitar el uso de pantallas en los menores de edad. Claro, igual ahí, por ejemplo, en eso que dices, entonces teóricamente debería ser saber cuando tú te acuestas cuánto vas a tardar tú en quedarte dormido y hacer tú conocerte, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ok, yo me acuesto y a los 10 minutos estoy dormido. Entonces es planear para que tú llegues a las 7 horas y media. Pero fíjate, planéalo en sentido contrario, porque tú lo estás pensando en cómo transcurre el tiempo, pues, de aquí del presente hacia el futuro. Ajá. ¿No? No, mira, es un poquito, como yo lo hago en el consultorio, es un poquito al revés. Primero determina, ¿a qué hora te tendrías que levantar para que sí te rindiera tu día, para que sí te rindiera la mañana? 7 de la mañana. Ok, digamos. Entonces, suponte que tú tienes que dormirte 7 horas y media. 11 y media. Exacto.
Entonces vas en sentido contrario a las manecillas del reloj para este plan. Ok. ¿Qué tiene que ocurrir para que a las 11:30, para las 23:30, tú pongas tu cabeza en la almohada y fácilmente te quedes dormido? El proceso empieza 10 horas antes de las 23:30. O sea, tienes ok, por lo que dices al principio, tienes que haber hecho actividad. Te tuviste que haber hecho algo para que el cuerpo esté también cansado. Y evitar otras cosas que pueden afectar tu... Como el estímulo de luces, por ejemplo. O el uso de café, El uso de café. o el uso de estimulantes, medicinas que pueden activarte, O las ejercicio pantallas. intenso, pantallas. Entonces tu proceso empieza 10 horas antes. ¿Por qué 10 horas? Porque es la vida media de la cafeína. Tu última taza de café, Sí. hola, Chin. tendría que ser a la 1:30. 10 horas antes de las 11:30. Pero entonces si a ti te dicen, oye, nos vemos en una cadena de restaurantes famosa que tiene café, Sí. y te dicen, te echas una tacita de café y son las 7, 8 de la noche y te echas 1 o 2 tazas de café, quizás esa noche no vas a dormir muy bien. Okay, ¿Me ok. explico? Sí, vas a quedarte muy tarde dormido. Estoy tomando algún tipo de medicina que por algún motivo tiene como efecto secundario activarte. De alguna estimulación noradrenérgica, algunos antidepresivos, algunas medicinas que sirven para la somnolencia diurna. Tienes que evitar tomarlas cerca de la hora en que está anocheciendo porque vas a contrarrestar el efecto de la melatonina, Claro. que es la que se tiene que liberar cuando va a anochecer. No podemos irnos a la cama con la panza tan llena que el cuerpo tenga que decidir, ok, ¿qué hago? ¿Digiero o duermo? Porque no puede hacer las dos cosas. El cuerpo tiene que decidir, o voy a digerir o voy a dormir. Si yo me como una pizza 1 hora antes de dormir, yo ya sé que voy a tener pesadillas y que voy a dormir mal, porque es difícil digerirla. Necesitas darle tiempo a tu cuerpo. Yo les digo, de la hora en que tienen determinado la hora de dormir, réstale 3. En tu caso, que decíamos que era 23:30, menos 3 horas son las 8:30. Entre las 8:30 y las 9:30 es cuando tú deberías de estar cenando fuerte. No quiere decir que ya no puedas comer otra cosa, pero ya no puede ser una pizza. Ya no puede ser unos tacos de pastor. Ya me están dando todos los errores que yo tengo. Yo ceno bien abundante y ceno 5 minutos antes de dormir. O sea, estoy bien mal. Entonces eso puede afectar tu... ¿Qué es lo que hace? Pues que no te has muerto, aquí estás, estás bien guapo. Entonces lo que ocurre es que te estás comiendo horas de sueño y esto es lo que te va a ir pasando factura y te va a ser difícil que alcances tus metas, ¿sí? Claro. Tú tienes la meta, por ejemplo, de alcanzar cierto peso, cierta composición corporal, pues lo que te está estorbando es esto, que no estás durmiendo suficientes horas o que no estás haciendo tu sueño de suficiente profundidad y calidad para que se liberen los factores de crecimiento que están relacionados con tu crecimiento muscular y con combatir el síndrome metabólico, con combatir tu resistencia a la insulina. 2 horas antes de dormir, en tu caso a las 9:30, tendrías que dar por terminado el día laboral. Okay. Porque cuántas personas se van a la cama pensando en el día laboral del día siguiente o en todos los planes que tienen para conquistar el mundo el día siguiente. Ya tengo otro palomita ahí. Ajá. 2 horas antes de dormir tienes que despejarte, tienes que darle un espacio a tu mente para despejarse, para pensar en otra cosa, para compartir con tus vínculos más importantes. Es muy importante la construcción de vínculos, es muy importante que haya esta nutrición de tu afecto con las personas importantes para ti. Si estás teniendo dificultades para tener vínculos, si estás teniendo dificultades y te sientes con mucha soledad, esta es una llamada de atención para que platiques con un especialista en salud mental. 2 horas antes de dormir es importante que te dediques justamente a disfrutar de la vida. Ya trabajaste. Es hora de disfrutar, de descansar. 1 hora antes es cuando hay que, al menos con 1 hora de antelación, cancelar tu contaminación visual. Disminuir la intensidad de las luces con las que estás estimulando tu retina, dejar de ver celulares, dejar de ver monitores, dejar de ver consolas de videojuego, dejar de ver esa serie tan intensa, tan emocionante que te deja siempre queriendo saber qué pasa en el siguiente episodio. O sea, apaguen el Netflix, básicamente. 1 hora, ahora hay tantos servicios de streaming, pero 1 hora antes es para entretenimiento más bien analógico, digo yo, ¿no? Donde no haya chips, leer, rompecabezas, moldeado, estambre, chambritas, pero además que tu espacio donde tú duermas sea un lugar agradable, cómodo, con buena temperatura, con buena temperatura. El calor impide dormir bien. El calentamiento global está
haciendo pasar problemas a muchas personas por diversos motivos, algunos más serios que otros. Saludos y solidaridad a todas las personas que estén afectadas por este tipo de situaciones. Pero tú tienes también que prepararte con tu pijama, estar cerca de la cama, porque va a haber un momento donde sientas el impulso de quedarte dormido. Es como un reflejo. El primer bostezo, paz. Ajá. Como piensen ustedes, si se acordarán de la secundaria, cuando estaban en clase de 7, veían al compañero que daba así como el latigazo porque se estaba quedando dormido en la clase de 7. Eso corresponde a un reflejo neurológico. Eso corresponde a un reflejo que es el potencial genículo ponto occipital, las GPOs, que aparecen cada 90 minutos. ¿Sí? Cada 90 minutos tienes ese disparo que es el que te manda a dormir. Es como quererte subir a un tren que esté lleno. Si está lleno el tren, no cabes, entonces no entras. Y se te va el tren. ¿Qué tienes que hacer? Esperar al siguiente tren, ¿correcto? Sí. Pero el siguiente tren pasa en 90 minutos. Ya perdiste 1 hora y media de sueño. Si tú quieres entrar al tren a la primera, si quieres entrar y encontrar asiento y encontrar dónde poner tu equipaje, el tren tiene que estar vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de preocupaciones, vacío de contaminación, vacío de esa comida difícil de digerir, vacío de estimulantes, para que entonces sí entres. Eventualmente vas a dormir, eventualmente vas a caber en el tren. Pero eso es todas las personas es que yo me acuesto y no puedo quedarme dormido. Ajá, y entonces llegas con el psiquiatra a decirle, dame un chocho para dormir, ¿sí? Pero el problema con las medicinas para dormir es que afectan la arquitectura de sueño a la larga. Claro. Estás solamente enmascarando el problema y no estás corrigiendo el problema de fondo y estás arriesgando al paciente a que sigan avanzando condiciones crónicas como estas disfunciones cardiovasculares, como estas dificultades metabólicas, como estas dificultades para consolidar la memoria y el aprendizaje, la energía, la fatiga, y eso va a acabar repercutiendo en la autoestima de las personas. Y ese concepto sí lo tenemos todos como muy claro, de cómo uno progresivamente, sin darse cuenta, cae en depresión, dice la gente. Caen en depresión. Es curiosa la palabra depresión, porque muchas personas piensan en depresión y piensan en llanto, ¿no? Sí. Pero a ver, si yo te digo que voy por la autopista y me encontré una depresión en el camino, no piensas que el asfalto está llorando. Tú piensas que iba a la autopista con cierto nivel normal y hubo un bache, hubo una depresión del nivel normal que tú tenías. Hay un lugar donde se deprime, donde va por debajo de su funcionamiento. ¿Qué es lo que se deprime en el cerebro de alguien que está deprimido? La capacidad de regular emociones o el matiz, la regulación emocional, pero también la capacidad de regular cómo estás relacionándote con tu sueño. Tu sueño no llega, tu sueño está afectado, tu sueño no es de suficiente calidad, no te recupera. Tu apetito, la comida no te entra, no tienes hambre, no comes. O no nada más comes de tal manera que sea como para sentir plenitud gástrica, sentir como que te llenaste, pero no es porque realmente te esté gustando la comida. Esto repercute sin duda en el peso. ¿Qué se deprime también? Pues la velocidad con la que tú memorizas las cosas, piensas, te concentras y resuelves problemas. Entonces, pues cada vez estás cometiendo más errores, pequeñas equivocaciones a lo largo de tu día. Agrégale que no te sientes con motivación para hacer las cosas que antes sí te gustaba hacer. O que ni siquiera te imagines que va a haber una recompensa si inviertes un esfuerzo. ¿Para qué lo hago si igual no voy a sentir gusto de haber cumplido con esto? Pero las personas, el primer criterio que tienen claro es el llanto fácil. Cuando todo esto está atrás. En muchas ocasiones una persona que está deprimida no tiene llanto fácil. A veces una persona que está deprimida no tiene irritabilidad. A veces lo que tiene es pérdida de la motivación, que le llamamos anedonia, esa es la palabrita médica. Pierde su motivación para emprender proyectos, pierde su motivación para seguir haciendo las cosas, se siente con aburrimiento de manera constante, crónica. No come porque no tiene hambre, no duerme porque no duerme bien, no tiene sueños. Si tiene sueño no siente que se recupere durmiendo. Y tiene una depresión y no sabe que tiene una depresión. Y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. Entonces, y ahí va con los doctores. Y este es un foco de alarma, datos de alarma que acaba de decir el doctor. De justo esto, o sea, porque hay gente que a lo mejor nosotros conocemos que tiene todos esos síntomas y pues es una forma de darnos cuenta, ¿no? Porque al final es tarea de todos, ¿no? Cuidar la salud. Entonces vale mucho la pena. Para que sigan al doctor
En TikTok, ¿cómo estás en TikTok? @psiquiatra Rodrigo Corona. Tenemos una página de Facebook que se llama Consultorio del Doctor Rodrigo Corona. Tenemos un canal de YouTube que les prometo que voy a hacer crecer próximamente, que es Consultorio del Doctor Rodrigo Corona. Y me pueden buscar en WhatsApp en el 55 10 58 56 11. Y ahí en el TikTok, la verdad, estás muy activo. Subes videos seguido y subes videos bien. Son videos largos, no son como mis videos de 1 minuto. O sea, tú sí le echas un poquito más y son muy informativos. Eso es lo que me gustó de la cuenta, de tu cuenta, que son súper informativos y toda la gente debería de seguirte porque aporta. O sea, aporta información que mucha gente no sabe. Y eso es lo que vale la pena. Por ejemplo, ahí yo he visto videos que hablas de las benzodiazepinas, que a lo mejor no son lo mejor para el sueño, ¿verdad? Que tenemos que hacer calidad o higiene de sueño, que es justo lo que hablamos. Y antes de entrar ahí en ese mundo, quiero saber cómo empezaste en TikTok. ¿Qué te motivó a empezar TikTok? Fue una apuesta. ¿Cómo crees? Sí, ¿Con quién? con mi publicista de ese tiempo me apostó a que yo no me atrevía a hacer TikToks. No puede ser. Así Órale. es, porque pues la gente tenía el concepto de que TikTok era para bailar reggaetón. Claro, sí, eran bailes. Entonces, hemos visto justamente el enorme crecimiento de esa plataforma y cómo más bien se ha convertido en, voy a decir de nuevo, una plataforma, un trampolín para que muchas personas que se dedican al libre ejercicio de su profesión, pues compartan qué es lo que hacen en su día a día. Esa evolución fue muy veloz, fue muy rápida. Nosotros nos trepamos justamente en ese momento y yo estaba muy motivado en ese momento de modificar la manera en la que yo estaba trabajando, de acercar más información a las personas que más lo necesitan, que muchas veces no son las personas que están acudiendo a instituciones que se dedican a la atención de salud mental. También tenía motivos muy personales para estar en ese momento muy activo transformando las cosas y pues siempre hemos querido ser útiles, ¿no? Entonces la intención de hacer los videos siempre ha sido traer cosas útiles. Cosas de valor y que la gente aprenda algo, ¿no? Y que mucha gente no, pues no sabemos eso. Y hay muchas personas que a lo mejor tienen mucho conocimiento y quieren compartir algo de valor. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a hacer contenido? Sé útil, resuelve algo, Resuelve algo, sí, resuelve una duda. resuelve algo, resuelve una duda, resuelve un problema. Ok, muy bien, muy bien. Y ¿cuál es tu proceso de crear contenido? O sea, ¿cuántos videos haces? ¿A qué hora grabas? ¿Cómo más o menos tienes ahí tu mapa? ¿Cuántos videos subes? Pues la realidad es que es un trabajo difícil. Eh, Le dedico alrededor de entre 8 y 10 horas al mes a estar escribiendo. Entonces, Escribes tu guión y luego haces el video. escribo, hago el guión, hago una breve, primero identifico cuáles son los temas que quiero tocar, hago una investigación para cada video para hacer un trabajo responsable y mi camarógrafo, al que lo quiero un chorro, Argenis, te mando un saludo, sin ti esto no sería posible. Él pues me ayuda a grabar los videos y grabamos en mi librero, donde yo pongo mis juguetitos y mis cosas que se me han pegado a lo largo de mi vida en el camino y que pues quiero compartir con las personas que me ven. Y pues grabamos pues hasta terminar. Hasta terminar hacemos un grupo de videos y los vamos subiendo. Y todos los miércoles a las 10 de la noche, cuando acabo la consulta, hago un live en TikTok. Acabas a las 10 la consulta. Sí. Y antes era más tarde y antes trabajaba mucho más, pero yo he decidido que esto es valioso, que compartir información con la gente es valioso. Yo antes en algún tiempo trabajaba dando consultas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Fueron así varios años. En estos momentos pues estoy haciendo a mí me gusta mi trabajo mucho, pero pues es de alguna manera un sacrificio, una inversión, dejar de dedicarse tanto tiempo a la consulta para tratar de que le llegue a más personas cosas que les puedan servir para resolver. Hay varios colegas muy valiosos, con muchos conocimientos, con muy buenos entrenamientos, con una gran calidad humana que les pueden ayudar para recuperar su salud mental y es mi misión autoimpuesta ponerlos en contacto con ellos.
Entonces yo eso es lo que estoy haciendo ahorita con mi vida. Excelente, excelente. De eso se trata, de compartir y que la gente pueda acercarse a quien debe de acercarse, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante y por eso también quería esta plática. Es la primera vez que invito a un psiquiatra, ¿no? Entonces, es algo diferente a lo que está acostumbrada la audiencia, pero creo que vale la pena y está valiendo la pena, estás dando datos bien importantes. Entonces, vamos a entrar ya a la última sección, que son preguntas, y son muchas, ¿no? Que es pregúntale al experto, ¿no? Entonces vamos a entrar. Esto es lo que hacemos en el live de los miércoles a las 10 de la noche. Hacemos un live durante 1 hora donde respondemos dudas. En TikTok, ¿verdad? En TikTok, así Exacto, es. para que lo chequen ahí. Ya quedamos que 7 horas y media es el mínimo que podríamos dormir para que esté Que bien. sería recomendable en un adulto, En ¿no? un adulto. ¿Es lo mismo dormirlas en la noche que dormirlas 7 horas y media en el día? Es lo mismo y además las puedes, lo que hemos visto, lo que está documentado antropológicamente es que no tienen que ser de corrido. ¿A poco? Ajá, esto es algo que está documentado, o sea, en la Edad Media las personas que trabajaban en monasterios podían dormir en fracciones, podían dormir 4 horas, despertar a la medianoche, hacer un servicio de medianoche, cenar otra, echarse un tentempié y luego dormirse las 3 horas y media que faltaban para despertar antes de la madrugada, o sea, antes del amanecer. Entonces no tiene que ser de corrido todo, por eso se puede adaptar a tu ritmo de vida, pero sí tienes que dormir. Ok. Sí tienes que dormir la cantidad de tiempo que necesitas dormir, pero entonces se va fraccionando. Hay gente que le han hecho al fakir a inventar distintos ritmos de sueño bien locos, estos biohackers, pero el asunto es que duermen, el asunto es que sí tienes que dormir la cantidad de tiempo que necesita tu cerebro dormir, porque eso limpia el cerebro de radicales libres. Tú eres dermatólogo, tú hablas mucho de radicales libres, ¿no? El sistema linfático. Que Está recientemente descubierto. Antes, por la forma en la que estudiábamos el cerebro, no sabíamos que existía un sistema linfático, pero es una forma en la que se limpia el cerebro hasta por hidrostasis, por gravedad, se limpia el cerebro cuando estás acostado y durmiendo. Entonces eso libera contaminantes de tu sistema nervioso central. libera toxinas, libera proteínas, que no también he visto que es de desecho para prevenir Alzheimer, por ejemplo, una de las cosas. Es una de las cosas que se piensan. Que se piensa. Muy bien, entonces eso es interesante porque he escuchado podcasts de otras personas, pero a ver, tú eres el experto en esto, que dicen que no, que tiene que ser de noche, ¿no? Y entonces yo decía, pues si las personas de día... No, pero a ver, pues justamente hay personas que tienen que trabajar de noche, entonces esas ya se fregaron. Pues lo que dice la ciencia es que sí. La ciencia lo que dice es que sí están en mayor riesgo, pero justamente por dormir menos, porque es más difícil que concilies el sueño de manera constante. Si estás en un lugar donde hay mayor luz y mayor contaminación auditiva y visual, pues tu sueño posiblemente se interrumpa. Pero personas que logran hacer sus blackouts y estar en lugares suficientemente oscuros y silenciosos, sí pueden hacer esto. Sí luego, por ejemplo, también hay personas que te dicen que en tus 7 horas de sueño, 7 horas y media, por ejemplo, que hagamos 7 horas y media, en las últimas 2 horas es cuando se consolida memoria. Entonces, si tú dormiste 4 horas, no. Y entonces es lo que se dice, bueno, mucha gente lo dice, pero por lo que tú me explicas ahora, yo entiendo que no es así, que cada ciclo de 90 minutos tiene todo el ciclo. Entonces tú estás... Cada ciclo de 90 minutos pasa por fase 1, la fase 2, una fase 3 y el REM, la fase de movimientos oculares rápidos. Y lo que pensamos es que la parte relacionada con la recuperación cognitiva, con la asimilación de nuevos conocimientos y memorias y el desecho de lo que no te sirve, ocurre en la última fase, en la fase de movimientos oculares rápidos, que es esencial para la recuperación del cerebro. ¿Por qué? No está totalmente comprendido, pero es tan esencial que cuando una persona duerme menos, cuando hay supresión de sueño, va a entrar en movimientos oculares rápidos más rápido, más pronto, que como normalmente ocurre en otros ciclos. O sea, es como una parte tan importante, tan prioritaria, que por eso cuando las personas se desvelan, están teniendo microsueños durante el día. Y se van directamente a movimientos oculares rápidos. Como la defensa del cuerpo. El Ajá, cuerpo está necesito recuperar esto es lo más importante. Entonces pueden tener alucinaciones, pueden tener experiencias extrañas de disociación, de despersonalización,
Quizás no sé qué tanto valga la pena aquí hacer la referencia cultural, pero tú viste el planteamiento de esta película que se llamaba El Club de la Pelea con Brad Pitt Fight y Club. Edward Norton. Entonces, al principio te están presentando un individuo profundamente trastornado en su sueño que está teniendo estas experiencias extrañas de disociación, despersonalización y finalmente un trastorno de identidad disociativa. O sea, forma sus otras identidades, ¿no? Entonces, sí, esto es frecuente cuando hay mucha supresión de sueño. Lo que prioriza tu cerebro es tener movimientos oculares rápidos. Oye, ¿y la siesta? ¿Es importante? ¿Se recomienda la siesta? ¿Cuánto debería de durar una siesta? No más de 20 minutos, justamente para que no pases de la fase 2, ¿sí? Porque si no, entonces lo va a tomar tu cuerpo como un ciclo completo y va a afectar toda tu arquitectura de sueño. O sea, si puedes dormir, hay lugares donde se duermen las 2 horas completas, ¿no? Te tomas 2 horas para la siesta. Ok, ese te cuenta como un ciclo de sueño. Entonces no vas a necesitar dormir tanto durante la noche porque ya hiciste ese ciclo de sueño durante el día, en lugares donde hace mucho calor, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, sí puedes hacer la siesta, claro que sí, pero entonces, ¿quieres que sea una siesta que cuente como uno de los ciclos de sueño o nada más 90. quieres reposar para recuperar energía, para descansar? Estas cosas que hacen los biohackers de tratar como de turbocargarse con super siestas de poder y se toman una taza de su power nap. Entonces te tomas un estimulante, duermes 20 minutos y despiertas súper estimulado, ¿no? Eso es un biohack. Sí, pero entonces es muy importante que no sean más de 20 minutos, porque entonces vas a entrar ya en todo el ciclo y si despiertas interrumpiendo un ciclo, te vas a sentir ansioso, te vas a sentir irritable, te vas a sentir mal descansado. Claro. Va a ser contraproducente. Ok. Entonces, siesta menos de 20 minutos. 3 consejos para tener, así breve, 3 consejos para tener higiene de sueño. Deja de ver tu celular. No le va a pasar nada al mundo si dejas tu celular. Vence el FOMO, vence el Fear of Missing Out. Deja el celular, no pasa nada. Que no sea ni lo primero que haces cuando despiertas, ni sea donde estás tratando de que te des sueño. Ese es el consejo número 1. Número 2, invierte en tu cama, invierte en tener sábanas y almohadas que sean realmente cómodas, porque muchas personas la pasan muy mal porque no han cambiado el colchón en años, porque han estado utilizando la misma almohada que no les queda durante años, porque no cambian sus sábanas, porque no están teniendo una experiencia agradable en la cama. La cama es donde vas a pasar alrededor de la tercera parte de tu vida, entonces es un lugar donde tienes que invertirle, ¿sí? Punto número 3, no abuses de los estimulantes. Estoy muy consciente que estamos en una sociedad enferma de la productividad, dice mi amigo el doctor Pedro Camacho, que también está empezando a incursionar en esto de las redes. Una forma en la que se habla del narcisismo en el siglo XXI es hablar de la enfermedad de la idealidad y todos queremos ser ideales y en el mundo ideal todos somos bien productivos todos los días, todo el tiempo estamos bien contentos y parecemos que traemos filtro de Instagram. Sí. ¿Ok? No. Bájale 2 rayitas, bájale a tu obsesión con la idealidad. No necesitas ser tan productivo todos los días y todo el tiempo porque si no te lo va a cobrar la realidad. Entonces no es nadie, no es una autoridad, no es alguien a quien te tengas que someter, simplemente es la realidad, es no estar psicótico, no te estés llenando de estimulantes ni de sedantes para dormir a fuerzas. Las medicinas no van a suplir una buena higiene de sueño. Excelente. Sí. Entonces la medicina no suple una buena higiene de sueño. Hablando de higiene de sueño, ¿hay clínicas de higiene de sueño en México? Tengo colegas que se dedican justamente a los trastornos del sueño. Algunos tienen la formación desde la neurología, otros desde la psiquiatría, pero es importante una exploración física para revisar que no estés teniendo un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto es una de las condiciones por las cuales muchas personas no tienen un sueño recuperador, es porque por un motivo anatómico roncan. Y entonces puede ser por el motivo anatómico, en algunas ocasiones puede tener que ver con el sobrepeso, Claro. pero no siempre. Hay muchas personas delgadas que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño y por esta condición, cuando estén en el mayor momento de relajación y de reposo, empiezan a ahogarse. Entonces nunca alcanzas tu estado total de relajación porque siempre te estás ahogando cuando estás más descansado. Y ahí les ayuda mucho el CPAP. El CPAP. Ahora, es bien interesante. Si la persona, la pareja, ¿no? El CPAP hace un ruido.
Si incomoda a la otra persona para dormir, ¿qué consejo darías ahí? Duerman separados. Exacto. Cuartos separados y no pasa nada, ¿verdad? No. O sea, el chiste es valorar. Se valen las visitas conyugales. Sí se valen, pero pues dormir separados. Visita conyugal y cada quien a su cuarto. Sí, que haya tantita tensión, oye. Sí, Pues sí, porque luego el cipao no va a dejar dormir al de al lado. Así es. Muy bien, qué padre. Entonces ya más o menos eso. ¿Algún suplemento que recomiendes para dormir realmente? Porque en Instagram y TikTok salen que el citrato de magnesio, que la melatonina, realmente que son suplementos. ¿Tú qué piensas de eso? Ningún suplemento va a sustituir una mala higiene o una buena higiene de sueño. Utilizar melatonina es útil para corregir los impactos que puede generar el estilo de vida del jet set, o sea, tener jet lag. Temporalmente te puede ayudar. La dosis es de 5 miligramos 5 horas antes de la hora en que tengas la intención de irte a dormir. Entonces este ejercicio de a qué hora te tienes que ir a dormir y usarlo, sí es un ejercicio muy importante que hay que hacer para saber cuándo tomarse la melatonina. Me han hablado muchísimo del citrato de magnesio. Yo la verdad es que yo no veo claro. Hay muchas personas que están utilizando distintos suplementos que suplen de alguna manera neurotransmisores. Los neurotransmisores se producen a partir de una dieta normal, son tan prioritarios para el organismo que con muy poquitos alimentos ya estás generando los neurotransmisores necesarios para que te funcione bien el cerebro. Entonces, pues tampoco es algo que yo realmente recomiende. Sí, porque se habla mucho de, o sea, a ver, es que habla mucho de los adaptógenos, ¿no? De los adaptógenos para mejorar. Bueno, aunque los adaptógenos hablamos, ahí es otra cosa, porque estamos hablando de estas propiedades alcaloides que tienen los alcaloides que vienen en los hongos. En los hongos. Y eso ya es otro boleto. Los alcaloides en los hongos sí tienen otros efectos que están en estudio y que parecen sí tener un efecto importante sobre la cognición, sobre el estado del ánimo, sobre una mejor conciencia de cómo está funcionando tu cuerpo. Entonces, si tú mejoras el vínculo que tienes contigo mismo, de saber cómo te está funcionando tu cuerpo, si tú aprendes a escuchar a tu organismo y aprendes a respetarte, pues te vas a tratar mejor, ¿no? Entonces, si tú quieres que el mundo sea más amable contigo, pues empieza por adentro, ¿no? No, y también tú seas más amable con el mundo. Exactamente. No, porque me pasa mucho que llegan a consulta gente que viene con una sonrisa, aunque tengan un problema en la piel. Pero llega con una sonrisa y automáticamente yo estoy recargado de energía y de buenas. Pero es clásico que llegan así, enojados con la vida, con el mundo. Pues no es lo mismo y no reciben la información igual. Y mucho está en la percepción, ¿no? Lo que dice la relación médico-paciente es curativa. Entonces, si tú confías 100% con el que fuiste a ver, con el médico que fuiste a ver, desde ahí estás mejorando, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, adaptógenos no estás en contra porque se está estudiando y hay algo que puede Sí, haber. pero estos suplementos minerales y como que el magnesio, prometen mejorar la calidad del sueño, ahí, perdón, pero yo no veo claro. sí, ¿no? y hay estudios que no lo demuestran. Pues yo no he visto claro que eso sea una recomendación y no lo suelo recomendar a mis pacientes. Yo con mis pacientes trabajo la higiene de sueño. Las benzodiazepinas son útiles. Las benzodiazepinas no tienen cuernos y cola, no son malas, no muerden. Sí. Son medicamentos extremadamente útiles, son medicamentos que tienen un uso bien indicado en la medicina. Con supervisión médica. Son tratamientos de los que no hay que abusar. Exacto. Abusar en dosis, abusar en duraciones de tratamiento, porque tienen un riesgo de producir tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia. Y por ejemplo, se hizo bien viral una imagen de un cerebro que no sé si lo viste, que tenía 30 años usando benzodiazepinas y que está como atrófico. ¿Realmente a largo plazo tiene una consecuencia? No siempre ocurre eso. Puede haber aparte muchos factores que pueden explicar una atrofia cerebelar. Yo no diría, ay, fue por usar clonazepam, ¿no? Sí. O sea, no. Evidentemente, habría que considerar, las benzodiazepinas no sustituyen el efecto terapéutico, el efecto para la salud que va a tener el que tú duermas bien de manera natural tus horas. Entonces, si una persona
estuvo tratando de mantenerse sedada durante 30 años utilizando una benzodiazepina, yo puedo sospechar que hay otras condiciones de salud que se fueron produciendo a lo largo de esos 30 años. No puedo decir, fue por la Claro. benzodiazepina, cuando justamente lo que se ve que está afectado es el estado de salud en general y que hay muchas otras condiciones cardiovasculares, metabólicas, de degeneración, Claro. que pueden explicarte por qué tienes atrofia cerebral. Como pasa, por ejemplo, pasaba mucho que decían que la isotretinoína que usamos nosotros para el acné severo, que off-label sirve para seborrea, ¿no? Yo me lo tomo para seborrea incluso, ¿no? Que dicen que da depresión, que daba, pues principalmente depresión y ataque, intento suicida, ¿no? Y había muchos estudios de eso al respecto. Y hace poco salió un estudio donde decía, a ver, compararon a gente tomando isotretinoína que tenía un acné súper severo, pero luego agregaron a gente que tenía un acné súper leve con isotretinoína. Y vieron que la gente que tenía acné leve con iso no le daba depresión ni le daba intento suicida. Pero la gente que tenía severo, o sea, era porque ya tenían el problema de base por su acné de base y no le echaban la culpa a la isotretinoína. Sí, esto también se ha visto con otros medicamentos donde se habla de el efecto secundario o el efecto que pueden tener sobre la conducta suicida, que es un tema que se está estudiando y repensando en nuestros tiempos. Pero hablaban, por ejemplo, del warning, de la advertencia que tiene de utilizar fluoxetina, ¿no? Fluoxetina. En casos de depresión muy severa, el uso de fluoxetina puede activar justamente la motivación de personas que ya se querían suicidar. Oh. Y entonces disparar el que ahora sí tengan la conducta autolesiva. O sea, como que se genera una ventana de oportunidad en que persiste la ideación suicida, pero ahora sí tienes la energía de hacer el intento, ¿no? Entonces sí, efectivamente, por eso no son recetas de cocina. Claro, claro, obvio. Por eso nosotros estamos en contra de la automedicación. Por eso yo les digo constantemente en el live de TikTok, esto no es un sustituto de una consulta médica. El que nosotros compartamos contenido que tiene que ver con la salud no es un sustituto de una relación médico-paciente, de una supervisión con una toma de decisiones adecuada. Siempre es importante que se tomen las decisiones dependiendo de cada caso, y en cada caso va a haber detalles que pueden cambiar la decisión del tratante. A mí me preguntan mucho, a ver, estoy tomando esto y aquello. ¿Qué opina? Pues no puedo, no sé. No sé porque no te conozco. Pues no tu sé, caso. porque no sé tu caso, no sé cómo llegaron a esa decisión. Eso a mí me pasa y eso es lo que a mí no me gusta que me escriban en mensajes de Instagram. De que, a ver, es que me escriben una biblia de cosas que le da otro médico. A ver, ya tienes un médico, confía en él. O sea, no me andes buscando para una opinión. O en la consulta podemos. Pero no puedo en un mensaje de 3 líneas conocerte y saber qué o si está bien o no está bien, ¿verdad? Justo como a ti te pasa. Entonces, si eso no sustituye una consulta. Igual en redes, yo cuido mucho no dar nombre de medicamentos. Porque luego lo ven en un video y ahí van a comprar todo. Sí, mucha gente eso es lo que hace. Y ¿no? eso es lo que yo puedo decir: hidratantes, jabones, bloqueadores, que no ponen en riesgo nada. Pero medicamentos, la verdad, yo no te voy a decir qué medicamento te pongas si te puede poner en Bueno, riesgo. la experiencia que hay que compartir es que eso muchas veces a lo que contribuye es que aumenta la confusión, ¿no? Aumenta la confusión. Si tú te estás automedicando, es poco probable que tengas una percepción clara de si te hizo o no efecto, qué tanto efecto te hizo, qué es lo que mejoró, qué es lo que no lo hizo. Porque justamente en el caso de psiquiatría, de lo que estamos hablando es de subjetividad. La experiencia propia está alterada por el trastorno. No estás viendo las cosas de manera muy objetiva. Necesitas la ayuda de tus vínculos más importantes, la gente con la que tú vives, hacer equipo, donde el especialista en salud mental simplemente es alguien que contribuye con la experiencia de haber visto muchos otros casos parecidos al tuyo. ¿Qué consejo le darías a esos familiares o amigos cercanos que tienen un paciente o que existe el paciente con depresión o con ansiedad? Sean muy pacientes. Es una carga pesada acompañar a alguien que tiene un sesgo negativo hacia lo que está ocurriendo y que en muchas ocasiones va a percibir la buena intención de proporcionar ayuda como un ataque, como una crítica, como algo que perjudica, que en muchas ocasiones está pidiendo a gritos que le dejen solo o sola. Entonces, no abandonarlos, tener mucha paciencia y en muchas ocasiones predicar con el ejemplo. ¿Qué es predicar con el ejemplo? Cuidar su salud mental.
cuidar la salud mental. En muchas ocasiones un familiar está tan preocupado por su paciente que descuida su propia salud mental. Entonces yo ya no tengo un paciente, ahora tengo dos. ¿Sí? Entonces es muy importante, tanto en la paramedicina como en el familiar del paciente con un trastorno psiquiátrico, empiece por el autocuidado. Empiece cuidándose, manteniendo usted su salud mental y si necesita ayuda, búsquela. Ok, perfecto. Esto que siempre preguntan y me preguntan en consulta y yo no soy el experto, te voy a preguntar, ¿cómo bajar el estrés? Bájale a la exigencia. ¿Con quién te estás comparando? ¿Cuál es tu ideal? ¿A qué estás aspirando a ser? Porque en muchas ocasiones estás tratando de cumplir expectativas que ni siquiera eres consciente de dónde compraste. ¿De dónde te compraste que tenías que ganar tanto dinero? ¿De dónde te compraste que tenías que tener este auto? ¿De dónde te compraste que tienes que darles las vacaciones en Disney cada año a la familia? ¿De dónde sacaste eso? Ninguna es una obligación. Entonces, ¿cómo le bajo el estrés? Bájale al ideal del yo, ¿no? Wow. Sí, porque decía, la única comparación que debes hacer es contigo mismo, cómo era yo hace un año. Y aún así. Y no compararte con el de al lado. Y aún así, porque pues yo no voy a tener el rendimiento físico que tenía a los 17. No. Ni con uno mismo. También tranquilo, porque todos estamos en esto juntos y todos vamos a tener cambios. Entonces no te puedes estar exigiendo con un ideal inalcanzable, porque entonces eso genera tensión y depresión narcisista. Entonces bájale al estrés, bájale tantito a tus ideales, ¿no? Ok. ¿Cómo estoy aprendiendo? Por eso hago estos podcasts, ¿eh? Por eso, muy bien. Porque yo me exijo demasiado, hombre. La verdad, eso sí que dices, tienes toda la razón. Yo me exijo muchas cosas que si es cierto, nadie me las pone. Yo solito me las impongo. Entonces, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sospechar que alguien tiene ansiedad? O sea, tú como paciente, si tú estás viendo este video, ¿cómo sospecho que yo tengo ansiedad? Cuando has descartado cualquier causa médica para los síntomas que te están aquejando, porque lo que generalmente le pasa al ansioso es que está muy preocupado porque algo de su cuerpo le está traicionando. Entonces siente palpitaciones, siente falta de aire, siente zumbido de oídos, siente vértigo, siente que le sudan las manos, siente palidez, siente dolor gastrointestinal, tiene diarrea, tiene que estar yendo a orinar a cada ratito, siente temblor en las piernas, tiene temor a salir y entonces lo atribuye primero a una causa física, piensa que tiene cáncer, le pregunta al Google, va a varios doctores, se hace todos los estudios y todo sale normal. Puede ser ansiedad porque es una de las causas más frecuentes para estos síntomas. Le ocurre al 14% de la población general que tiene algún tipo de trastornos de ansiedad. No es raro, es bastante frecuente. Excelente. Entonces hay muchos síntomas, la ansiedad tiene muchas caras y yo lo veo en consulta mucho con gente con prurito. O sea, mucha gente viene, doctor, es que mis ronchas. Y yo les digo, ¿te da comezón? Sí. Ok. ¿Había una roncha? ¿O tú te la hiciste por el rascado? No, no había nada, yo me la hice por el rascado. Es un prurito. Y normalmente, el 99%, que lo que vemos en consulta, por lo menos en Tijuana, consulta privada, es por ansiedad. Es bien raro que, bueno, también hay otras enfermedades de la piel que así, ¿no? Pero lo más común en prurito es una ansiedad, una dermatitis atópica, ¿no? Pero la dermatitis atópica se desencadena por ansiedad y estrés. Entonces muchas veces mejoran su calidad de vida yendo a psicólogo y yendo a psiquiatra. Entonces yo les digo, a ver, es que yo te puedo dar cremas y todo, pero de adentro, ¿qué? No te puedo dar nada más pastillas antihistamínicos nada más para ver si con eso se te quita, ¿no? Tienes que ver el problema de fondo. Entonces eso lo vemos mucho en dermatología, problemas de ansiedad, de depresión, y no tiene nada de malo ir a consulta. Nada de malo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decirle a alguien que necesita ayuda psicológica sin ser odiado? O sea, que le dices, oye, ve al psicólogo, está loco, ¿qué te pasa? Y se ofenden. Ajá. ¿Cómo aconsejas tú que alguien le diga oye, necesitas ir a...? Pues mira, yo creo que aquí la sutileza de la pregunta es decir, sin ser odiado, porque pues en parte tiene que ver con cómo responde otra persona a recibir un consejo. Eso en parte Sí, está fuera de tu control. La otra es cómo es que amablemente tú puedes orientar a alguien, ¿no?
Entonces, Ya vieron cómo reformuló mi pregunta. sí, a veces una pregunta necesita ser reformulada para llegar a otras soluciones. Entonces, por ahí pues, hay un refrán que dice, ¿no? Que hay que reconocer que tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar más de lo que respondemos. En muchas ocasiones, cuando una persona nos está comentando el problema, solito se va a llevar a la solución. Solito. Pero tienes que Solo escuchar, tienes que escuchar. Entonces, esto suena como una dificultad para aceptar y tolerar estas emociones que estás teniendo. Pareciera que estás teniendo una dificultad para formular esto en palabras. Parece que estás teniendo una dificultad para procesar esta experiencia. Solita la persona puede decir, ¿tendré que ir con un psicólogo? ¿Me estás diciendo que tendré que ir con un psicólogo? Pues quizás sí, Ok. ¿no? Pero a veces uno necesita dar un empujoncito más directo. Puedes usar un ejemplo, puedes usar una anécdota. Oye, mira, a un conocido mío le estaba pasando algo muy parecido. Fue con esta persona y le ayudó bastante. Yo tengo una prima que, ya sabes. Pues sí, o yo mismo, ¿no? Ah, pues mira, cuando a mí me pasó Yo eso, fui, pues yo ¿no? fui y me pasó esto y me ayudó con esto. Y ¿cuáles son las intervenciones que hacen los psicoterapeutas? Pues te dan palabras. Las palabras son muy útiles para manejar emociones, fantasías, y a partir de eso que una persona pueda adquirir un mayor dominio sobre su conducta. Nosotros los psiquiatras solamente venimos a ser el complemento médico, nosotros venimos a ser quienes de alguna forma podemos conocer cómo se inflama el sistema nervioso central, la corteza cerebral, y proporcionar agentes que desinflamen o que modulen el funcionamiento de esa corteza cerebral para facilitarte un proceso psicológico. Las medicinas no son milagrosas, las medicinas no cambian quién eres, las medicinas no te van a quitar ningún ejercicio de tus derechos o de tu voluntad si son utilizadas juiciosamente, acompañado de un especialista. Acércate a un especialista en salud mental y vamos a encontrar cómo ayudarte. Excelente. ¿Cómo identificar ataques de pánico? ¿Qué hacer en esos segundos? Bueno, es muy parecido a lo anterior. Muchas personas pueden sentir que se están infartando, que se están volviendo locas, que están perdiendo el control, Falta de aire, sensación de que... sensación de ahogo. Reconfirmarle a la persona que no va a morir, confirmarle a la persona con certeza que esto va a pasar y que no significa un peligro para su vida de manera inmediata. Hay unos ejercicios que se llaman de grounding. Esto de utilizar anglicismos en español puede ser de pronto molesto porque no encontramos cómo traducirlo, ¿verdad? Sí. Pero es traer la atención al aquí y a la ahora. Es ayudarle a la persona que identifique dónde está en el presente. Porque una persona que está en un ataque de pánico está fugada a la fantasía de que esto que está experimentando le va a matar. Se va a morir, le va a pasar algo gravísimo, se va a volver loca, no va a haber forma de regresar al estado previo, está instalada en el estímulo que disparó la crisis de pánico. Entonces es muy importante traer a esta persona fuera de su fantasía, el aquí y ahora. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el contacto con el presente, con nuestros sentidos, encontrar qué es lo que está viendo y ponerle palabra. ¿Qué estoy viendo yo ahorita? Yo ahorita estoy viendo la cámara que me está grabando, estoy viendo la lámpara, estoy viendo a Mario que está aquí conmigo, estoy viendo a otras personas que están aquí mientras estamos grabando. Yo estoy usando mis ojos para saber que estoy aquí, que no estoy en algo en lo que yo estoy pensando. Puedo auxiliarme también de mis oídos, puedo estar escuchando qué es lo que está pasando aquí y ahora. Puedo inhalar y percibir el aroma que me rodea. Puedo percibir cómo es mi sensación táctil con mi cuerpo, con la ropa que traigo puesta, la temperatura que está a mi alrededor. En la medida en que yo pongo atención a mi presente, entonces yo puedo salir de la fantasía catastrófica en la cual yo estoy encerrado sufriendo que me voy a morir por lo que estoy experimentando. En muchas ocasiones una crisis de pánico sí va a necesitar de urgencia algún agente sedante. Aquí es donde son muy útiles las benzodiazepinas. Una persona que ya tiene el conocimiento que tiene un trastorno de pánico, un trastorno de angustia, le indicamos que venga cargando con el abortivo, con el medicamento que sirve para cortar la crisis de pánico, igual que una persona que tiene migraña va cargando con su analgésico de emergencia. Entonces aquí utiliza la medicina para terminar con la crisis de pánico. Ok, perfecto. Porque sí es muy común los ataques de pánico, súper común y terminan en urgencias y al final... Y lo regaña el urgenciólogo porque no tiene nada. Y lo regaña el urgenciólogo que
Parece que al urgenciólogo nunca le ha pasado, pero es horroroso. Pero yo creo Entonces, que esto está cambiando. Yo creo que cada vez más el gremio estamos teniendo más apertura a reconocer la relevancia de la salud mental en claro, nuestra claro. población. Y es fundamental y muchas veces no lo valoramos y sí tenemos que hacer un esfuerzo para llevar a que todos los que están escuchando vean la importancia de la calidad de sueño, de la salud mental. O sea, y si tenemos un familiar, un conocido con algo de salud mental, apoyarlos. Eso es bien importante porque luego esas personas se sienten que no tienen una red de apoyo. La propia condición de padecer un trastorno de esta índole hace que uno experimente que lo que uno vive es algo que nadie va a entender, que nadie comprende y que uno lo está viviendo solo. Si a eso le sumamos el que otras personas pueden no tener suficiente empatía, compasión o imaginación para reconocer que la vivencia de otra persona en ese momento para la otra persona es real, esto confirma la sensación de no ser comprendido. Es como ser adolescente. Sí, que adolecen. Oye, ayer hablé con una genetista, la doctora Ana Ceci, hablamos de nutrigenómica y de farmacogenómica. Entonces, yo cuando escuché estos términos, la verdad yo me puse a investigar y puse a leer varias cosas y me llamó mucha atención que podemos hacer una prueba de ADN, una prueba genética, y ver cómo respondes a ciertas medicinas. Entonces, ¿sabes qué? Yo con este antidepresivo voy a responder bien o no voy a responder, entonces no voy a hacer pruebas como terapéuticas de 3 meses. ¿Realmente en la práctica diaria se usan? ¿Lo recomiendas? ¿En qué caso es útil? ¿Qué me puedes decir? Todavía no tiene un uso tan extendido por el costo de la prueba. Que Entonces, 16,000 pesos por ahí quedamos. quizás un poquito menos, pero todavía no es algo que nosotros podamos recomendar en todos los casos. Es algo que pues cada clínico va decidiendo a quién le indica la prueba. Por ejemplo, en algunas situaciones donde hay desorientación con respecto a qué usar, por la falta de resultados. Y yo creo que eso va a cambiar pronto, va a cambiar en poco tiempo, el que cada vez se haga un uso más extenso de la prueba. Yo creo que es una prueba útil si se tienen los recursos para saber cómo es que funciona el hígado en función de distintos medicamentos. Hay algo de polémica respecto a qué tanto realmente hay evidencia que te oriente a decidir un antidepresivo contra otro. Dices pruebas de 3 meses, la verdad es que rara vez dejamos que un medicamento se quede en la actualidad 3 meses antes de decidir cambiarlo. Ok, desde antes se cambia. Ya desde antes se cambia. Hacemos monitoreos cada 2 semanas. Ok. Sí, esto que escucho yo a veces en redes que les hacen una primera cita y los dan cita de seguimiento a los 6 meses, me parece que no solamente es inadecuado, sino que contribuye a la desesperanza en el paciente. Es muy importante acompañar al paciente en las primeras 2 semanas y después a las siguientes 2 semanas justamente para ver si la primera indicación que tú hiciste da un resultado aceptable para continuar por allí. Esto se hace desde lo empírico, no es necesaria la prueba, sino el ensayo empírico. Yo pienso que va a haber una modificación próximamente en cómo estamos utilizando estas pruebas, al menos en psiquiatría. No creo que vaya a haber una forma en la que puedas predecir qué antidepresivo le funciona mejor o peor a una persona a partir de una prueba. Creo que sigue siendo una decisión que viene de la clínica y de tomar en cuenta distintos aspectos de la vida del paciente, de lo que el paciente necesita para alcanzar una recuperación funcional completa. Pero sí es una herramienta prometedora vaya, yo me haría la prueba, ¿no? Claro. Yo me la haría, pero en general porque con una sola prueba puedes saber el resto de tu vida, cuál es el perfil de enzimas que tiene tu hígado para procesar distintos medicamentos y puedes predecir ciertas interacciones que pueden ocurrir con ciertos fármacos, O ¿no? algo de alergias. Ajá. O sea, exacto. Entonces, esa utilidad, si no me predice a mi clínico qué medicamento usar, sí me dice que no debería de combinar. Exacto. Entonces, eso justo, esa prueba no va a suplir al clínico, pero te puede orientar al clínico, ni siquiera al paciente, ¿no? Al clínico para tomar decisiones y justo lo que dice, entonces, en un futuro cercano serán pruebas más accesibles, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos a entrar ya a la sección de preguntas random.
Random. Random. Random. ¿Quieres saber la Random gente round. cuál es tu rutina de skincare? ¿Tienes rutina de skincare? De skincare, sí. ¿Qué usas? Uso un gel facial cuando estoy en la regadera. ¿El jabón cuál? ¿Sabes? Pues uso uno que me recomendó mi cuñada, que la verdad me ha sido bastante bueno a mí y a mi hermano. ¿Pero sabes Entonces cómo se hicimos llama? un estudio genético. Pues es que no me sé ahorita. ¿El nombre? No. Ok, bueno. Pero uso ese gel. Un jabón, ajá. O sea, sí uso un gel para mi rostro y después me hidrato la cara. ¿Con qué? Con una crema. ¿Cuál? No te voy a decir, porque tampoco sé cuál es. ¿Y bloqueador? Uso, ese sí me lo recetó mi dermatóloga. Uno en spray, que es el de Aven. El de Aven, pero en spray. Ajá, porque para poder o nadar o para salir a correr. Yo salgo a correr. Y pues con este tono de piel eso es un factor de riesgo gravísimo. Entonces pues me echo mi bloqueador para salir a correr. Ok. Ese me lo echo en spray. Bien importante ahí tu bloqueador en spray. ¿Lo aplicas así o lo pones en la mano? Lo aplico. Oh, muy mal. Mira, uno aprende algo. Muy ¿Es mal. en la mano? Aquí y los parces. Y yo prefiero para la cara que sea en crema. Un bloqueador en crema porque la aplicación es más uniforme. Ajá. Y está mucho... Pero ¿sabes cuál es el problema de la crema? Que sudas. ¿Qué? Y se te mete en los ojos Pero- el sudor con la crema. Y eso arde bien sabroso. Pero es que no todos los bloqueadores pasan. Entonces hay que cuidar el bloqueador. Pero sí vale la pena usar uno en crema. Porque tú tienes muchos factores Necesitamos de riesgo. un sponsor aquí de un bloqueador, ¿saben? No, sí vale la pena en crema. Ok. En el cuerpo, el aerosol y lo pones. Hasta hice un video de broma de un aerosol. Ajá. Le hice así. Y se va. Y el video grabó el aire, todo lo que se pierde. Ah, Y puse el audio de mis ahorros. Ya sabes, Ajá. del TikTok. O sea, realmente la reaplicación y la aplicación con brumas no es tan uniforme. Entonces es mejor ponerlo. Si la vas a usar, va, pero en la mano. bueno, me llevo ese tip. Ahí va un tip. Entonces, eso de skincare. ¿Te has hecho algo estético? ¿Botox y esas cosas o nunca? ¿Alguna vez sí? Ah, sí. Sí. Ok. En la noche te pones algo como de rutina. No, de rutina no. Solo tu crema y lavas la cara y tu crema. Ujú. Ok. ¿Algún consejo que te hayan dado que haya resultado útil en tu vida? Esa es una pregunta muy general. Claro, eso se puede decir lo que sea. Esas son las que más me gustan. Ajá. Todo el mundo es un maestro para... Tenemos pregunta. Mande. Todo el mundo es un maestro. Ok. Solo pregunta. Solo pregunta. Ujú. ¿Libro que te haya dejado algo? El péndulo de Foucault de Humberto Eco. ¿Por qué? ¿Qué te dejó? Pues la importancia de una decisión en un instante para el resto de tu vida. Ok. ¿A quién me recomendarías entrevistar en algún podcast? Al doctor Carlos Arnaud de Monterrey, para que te platique de los nuevos avances en el tratamiento con ketamina. Ok. Psiquiatra. Es psiquiatra. Perfecto. La última. ¿Alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí? ¿Qué onda con las blefaroplastías láser? ¿Qué onda con eso? Mira, yo no soy experto en esa área, pero creo que es mejor hacer la cirugía. Ajá. Y si tú te vas a hacer una blefaroplastía, Ajá. yo les digo a mis pacientes, ve con un oculoplástico. Ni un cirujano plástico tradicional, ni un dermatólogo, aunque sea con cirugía dermatológica o su especialista, porque tienes que ver qué hace el plástico, de todo. Mommy makeover, implantes, lo que quieras, muchas cirugías. El derma, pues cáncer de piel, colgajos, lo que quieras, va. Pero el oculoplástico solo hace bléfaros. ¿Cuál va a ser su nivel de expertise? Muchísimo más alta que los demás. Entonces yo cuando les digo párpado, y aunque se enojen los demás, no importa, creo que es más experto el oculoplástico para tratar para una bléfaro. Entonces eso es como... Y que sea pues un blefaroplástico que te dé confianza. Siempre el médico que vas que te dé confianza. Estuvo rudo el random round, ¿eh? Eso va a Ok. ser. ¿Va? Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Aprendimos mucho. Yo me quedé con muchas fallas que tengo en mi higiene de sueño que voy a hacer un esfuerzo en mejorar. Yo voy a usar el spray en las manos. Eso es. Esto fue su episodio, ya sabes, con Dermario.
Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon 2 emojis, un balón de americano y un sombrero.